vectorial. Muy bien. Hasta ahorita, el tipo de funciones que nosotros hemos estado estudiando, normalmente se le conoce en la literatura comúnmente como funciones escalares o campos escalares. Este concepto nosotros lo podemos generalizar a partir de la siguiente definición. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice que nosotros consideremos una función vectorial de variable escalar o real, es decir, una función, ¿cuál va a ser la diferencia con una función escalar o campo escalar? Que aquí observen, ya está en negritas, y va a ir de un dominio del subconjunto de los reales ¿a dónde? A los vectores. Es decir, tienen una transformación de escalares ¿a qué? A vectores. De hecho, este tipo de funciones ustedes las conocen. Todo mundo conoce aquí los vectores, ¿cierto o no? Pregunta para todos. Sí. Muy bien. Esos vectores que ustedes conocen, gracias, son justamente las funciones escalares de variable escalar. ¿Ok? Funciones vectoriales de variable escalar, perdón, o variable real, o campos vectoriales de variable escalar. Muy bien, ahora, entendiendo eso, voy a generalizar aún más. Voy a hablar de lo que es una función vectorial de variable vectorial. Una función vectorial de variable vectorial también va a ser una regla de correspondencia. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que al ser una función vectorial va a convertir vectores en vectores. Observen cómo va del espacio n-dimensional al espacio m-dimensional. Y que si nosotros consideramos el caso particular en el que n es igual a 1, este corresponde a las funciones vectoriales de variable escalar. Pero si yo tomo el caso particular en el que m es igual a 1, corresponde al caso particular de funciones escalares que nosotros justamente vimos en el primer parcial. ¿Ok? Entonces, en este sentido vamos a hablar básicamente de dos tipos de funciones. De los campos vectoriales de variable escalar, cuando nosotros tenemos n igual a 1. Y vamos a hablar de los campos vectoriales de variable vectorial, es decir, cuando n es estrictamente mayor que 1, es decir, toma 2, 3, 4. Voy a comenzar con ejemplos en el que nosotros tenemos funciones vectoriales de variable escalar. Nosotros recordemos que decíamos que una función vectorial de variable escalar es una función que va de R a Rm. Si yo considero particularmente los casos en el que m es igual a 2 o 3, entonces yo voy a tener los siguientes ejemplos de forma general. Una función f que va a tener dos componentes en su vector, f1, f2, que observamos que su variable solamente es el parámetro t, es decir, tengo una función vectorial de variable escalar que va de R a R2. El segundo ejemplo de forma general es una función vectorial que tiene tres componentes, F1, F2 y F3. Y mi función va de los reales a R3. Se puede observar lo que yo les decía, que en este caso tengo funciones vectoriales de variable escalar, porque únicamente tengo una variable. ¿Quién es esa variable? Recalco, el parámetro t, por eso va de los reales a R3, y sus componentes va a ser en el campo de las coordenadas cartesianas I, J y K, o como dice aquí el autor, son los componentes de su base cartesiana, ¿ok? Lo que yo les comentaba, todo el mundo ha visto los vectores. Las funciones vectoriales de variable escalar son los vectores que hasta ahorita ustedes han conocido. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Ok? De los ejemplos más comunes, y de hecho muy probablemente, algunos de estos ejemplos ustedes los vieron en geometría, son las siguientes funciones. Ejemplo número 1.
f de t igual a t, componente y-ésima más t cúbica, componente j-ésima. Esta función es una función vectorial de variable escalar con dos componentes en el plano XY. Segundo ejemplo, f de teta igual a teta más seno de teta, componente y-ésima, más a por 1 menos coseno de teta, componente j-ésima. Esta función, o la gráfica de esta función, es conocida dentro de la geometría como la famosa cicloide. Y como observamos, al tener dos componentes I y J, su gráfica representa esta figura que yo estoy encerrando, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de una función escalar o de una variable con una función vectorial de variable escalar? Que a diferencia de las funciones de una variable, esta va a tener sentido. En este ejemplo número 2, aquí no lo puso el autor porque probablemente no lo creyó necesario, lleva una dirección vectorial, tal cual hacen los vectores. Y como depende de su ángulo teta, y en este caso teta es el eje X, entonces va a ir variando sobre el eje X, se va a ir del valor menor al valor mayor, y en ese sentido la gráfica va tal cual lo estoy indicando con las flechitas, ¿ok? Tercer ejemplo, tenemos f de t que tiene 3 componentes. Observamos nuevamente que solo depende de una variable, por lo que es una función vectorial de variable escalar. Sus componentes en I son x sub 0 más at, componente y-ésima, y sub 0 más bt, componente j-ésima, y z sub 0 más ct, componente k-ésima. A diferencia de lo que vimos en el ejemplo 1 y 2, aquí la gráfica de esta función vectorial, ¿dónde tiene que quedar? Dado que tiene 3 componentes, debe de aparecer en el espacio I, J, I, K, ¿ok? Aquí, hasta ahorita, únicamente hemos visto coordenadas cartesianas. Más adelante yo voy a introducir las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas, y de forma muy general vamos a introducir las coordenadas curvilíneas. Es por eso que estoy haciendo hincapié que para estas funciones vectoriales solamente tenemos una base canónica en el espacio cartesiano. Cuarto ejemplo, tenemos una función vectorial con una sola variable, que es b. ¿Quién es esa función vectorial que también se encuentra en el espacio? Está definida como a coseno de b, componente y-ésima, más b, v, componente j-ésima, más a seno de b, componente k-ésima. Les voy a ir adelantando. Esta función, la número 4, va a ser una función que vamos a conocer en la literatura como una hélice. ¿Qué es esto que está representada en la figura 4? Esta es la gráfica de la función. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ya sé que aquí no vienen flechitas, nosotros sí lo vamos a hacer. Y la manera de graficarla, de hecho, va a ser muy parecida como lo hacemos en cálculo de una variable. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una dirección. Recordemos que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido, por lo que esa dirección la va a indicar justamente las flechitas. En el caso de la figura de la tercera función, que también está en el espacio, es la que se indica en esta figura número 3, que no corresponde más que a una recta. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicones? Que cuando tenemos una función, en el argumento, después de definir a la función, aparecen las variables. Observemos. ¿Qué es lo que observo yo en esta? Aquí ya voy a generalizar. ¿A qué me refiero con funciones vectoriales de variable vectorial? En este caso en particular ya no tengo una sola variable. ¿Cuántas variables tengo? 2. Para este caso tengo las variables t y s. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que en particular esta función vectorial convierte vectores en vectores y va de R2 a cuántas componentes tiene. I,
J y K. En particular, para este ejemplo número 1, yo tengo una función vectorial de variable vectorial y va de R2 a R3. Porque, como yo lo acabo de mencionar, tiene 3 componentes. Si observamos, su primera componente es x sub 0 más a sub índice 1 por s más a sub índice 2 por t, donde s y t son sus variables. Su segunda componente va a ser y sub 0 más b sub índice 1 por s más b sub índice 2 por t, componente j décima. Su tercera componente va a ser z sub 0 más c sub índice 1s más c sub índice 2t. Observemos, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 aquí son constantes, porque sus variables, ¿quiénes son? S y T. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profa. No, profesora. No, creo que no. Profesora. Ok. Segundo ejemplo. Tengo la función vectorial que también va de... Convierte vectores, en este caso, ¿quiénes son sus componentes del vector? U y V son las componentes del vector y va. ¿Cuántas componentes llega a tener al final? I, J y K, por lo que tiene también 3 componentes. Es decir, esta función vectorial en particular va a ir de R 2 a R3 también. Y observamos que en su primera componente tiene U coseno de V, su segunda componente U seno de V y su tercera componente U cuadrada. Tercer ejemplo de una función vectorial de variable vectorial. Tenemos una función con 2 coordenadas de un vector U y V, que también tiene 3 componentes. Tiene la primera componente seno de U coseno de V, segunda componente seno de U seno de V y tercera componente coseno de U. La diferencia entre una función escalar, más bien una función vectorial de variable escalar, es que el escalar únicamente tiene una variable y una función vectorial de variable vectorial tiene al menos 2 variables, es decir, esto se puede generalizar como lo vimos previamente. Tenemos entonces de forma general que una función vectorial va de el espacio Rn al espacio Rm, que como yo les comentaba es una transformación que convierte un vector en el espacio n-dimensional a otro vector en el espacio m-dimensional. Entonces, considerando que de forma general nosotros tenemos esto, vamos a tener que las componentes de esta función vectorial de forma general las podemos llamar como f subíndice 1, f subíndice 2 y así consecutivamente hasta f subíndice n. Y este vector x, aquí no lo dice el autor, pero yo se los voy a comentar. X de forma general se puede, como va de el espacio n-dimensional, va a tener componentes x1, x subíndice 2 y así consecutivamente hasta x subíndice n. De forma general, vamos a tener que su función f va a ser una función, permítanme tantito, que va a depender del vector que tiene componentes x subíndice 1 así, hasta x subíndice n, cuyas componentes, como ya lo vieron ahí, voy a llamarle fi a cualquiera de esas semicomponentes. Fi que tiene a su vez y que depende de x subíndice 1 así, hasta x subíndice n. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Donde i, en este caso, como va hasta Rm, y va a ir desde 1 hasta M. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Okay. Sí, profesora. Gracias. Una vez entendido esto, vamos a ver unos ejemplos específicos. En estos ejemplos específicos, permítanme tantito,
voy a ver justamente cómo hay funciones vectoriales que probablemente ustedes ya hayan visto previamente. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función vectorial. Observen, yo no puedo escribir en negrito como en el libro, por eso le pongo la flechita en la parte superior, porque eso de andar iluminando así como que no se me da. Que va a depender de X y de Y. Y puede estar definida como ¿quién? Como coseno de X componente y-ésima más seno de Y componente J-ésima. Esta es una función vectorial. ¿Cuáles son sus variables independientes? Una función vectorial de variable vectorial. Aquí su vector X solo tiene dos componentes. ¿Quiénes son? X y Y. Y su componente de cada función va a ser F1 de XY, en particular va a ser coseno de X. F subíndice 2 de XY, en particular, ¿quién va a ser? Seno de Y. ¿Ok? Segundo ejemplo, supongamos que tenemos una función vectorial F de X, Y, Z, es decir, esta función vectorial de variable vectorial va a depender de tres variables, X, Y y Z, y se puede decir que está definida como coseno de XY componente y-ésima más X, Y, Z menos X sobre Z, componente J-ésima y componente K-ésima. Una forma alternativa de ver precisamente estas funciones vectoriales de variable vectorial no es a través de escribirlo en términos de sus vectores canónicos, sino escribirlo como un vector con entradas. Coseno de XY, XYZ y menos X sobre Z. Ambas expresiones les representan a una función vectorial de variable vectorial. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera expresión aparecen los vectores de la base canónica en el espacio cartesiano. Y en esta segunda expresión, si se dan cuenta, ya se expresa como si fuera un vector. Expresiones que ustedes muy probablemente hayan revisado previamente en geometría. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. No. Observemos. Para estas funciones vectoriales que nosotros definimos de forma general, que van del espacio n-dimensional al espacio m-dimensional, observemos. Si yo hago n igual a 1, nosotros decíamos, esta función entonces va a ir del espacio de los reales, ¿a dónde? A Rn. A Rm. Y esta función, nosotros decíamos, es una función vectorial de variable escalar. Pero ¿qué sucede? Que si yo tomo el caso, sí lo dije de forma, lo expresé en palabras, pero no sé si lo entendieron. A Rn, pero en particular yo tomo m igual a 1, esta función va a ser una función ya no vectorial, sino una función escalar, o lo que yo les decía que comúnmente en la literatura le llaman campo escalar, o una función de varias variables, que fue con lo que comenzamos el curso. ¿Ok, chicos? Sí. Ok. Bueno, pues continuemos entonces. Sí. Ahora, algo importante, ¿por qué en la mayoría de la literatura no hacemos el estudio de funciones vectoriales de variable vectorial inmediatamente y se introduce inmediatamente las funciones escalares? Porque vamos a realizar algo que se conoce normalmente en la literatura como parametrización.
Para el ejemplo número 1 de la función vectorial que yo puse aquí, nosotros podemos parametrizar y podemos decir de forma general, si yo supongo, por ejemplo, que yo tengo a una función vectorial que está dada por una función que depende justamente, por ejemplo, de esta circunferencia que voy a esbozar. Entonces, si yo introduzco los nuevos parámetros que comúnmente conocemos en el sistema de coordenadas polares, entonces yo podría decir, de acuerdo a lo que ustedes han visto previamente, que X es igual a R coseno de teta y que Y es igual a R seno de teta. Pero nosotros sabemos que para esta parametrización, básicamente, R es una constante. Y si R es una constante, y suponemos, por ejemplo, que es 4, entonces el único parámetro que está variando, ¿quién es, chicos? El ángulo teta. El ángulo teta. Y como es el único parámetro que está variando, entonces yo puedo llamarle ese teta como lo hacía el libro en las funciones vectoriales de variable escalar. Yo llamo teta igual a t y entonces ustedes tendrían que x en realidad es 4 veces coseno de t y que y es igual a 4 veces seno de t, y como es el ángulo, si solo considero una primera vuelta, entonces en particular t de dónde a dónde va a variar, de 0 a 2pi. Y entonces ya se podrá decir que ya no tengo una función vectorial de variable vectorial, sino una función vectorial de variable escalar, si yo considero una curva específica. Es por eso que en algunos casos unas funciones vectoriales se pueden parametrizar, ¿ok? Entonces van a revisar vectoriales. Me voy a ir rapidísimo, solamente vamos a ver 1 o 2 ejemplos y vamos a ir a derivadas, ¿ok? Definición. Nosotros tenemos una función vectorial f de r. Aquí r se refiere al vector x que yo definía, definida en un cierto dominio subconjunto de Rn. Entonces L es el vector límite de f de r cuando r tiende a un r sub 0. ¿Y cómo se expresa? De la siguiente forma. Como el límite de f de r cuando r tiende a sub 0 es igual a L. Si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que ¿qué? Tal que la distancia entre la función vectorial de variable vectorial menos el límite es menor que epsilon, siempre que la distancia entre r y r sub 0 sea menor que ¿quién? Que delta, y r pertenezca al dominio. Muy bien. Ya no lo vamos a hacer por definición, no se estresen. Pero lo que sí vamos a utilizar es el siguiente teorema que se enuncia, que nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una función vectorial que va del espacio n-dimensional al espacio m-dimensional, entonces vamos a definir a esta función, ya habíamos dicho, que tiene m componentes y cada componente depende del vector r, y entonces su vector límite también va a tener m componentes, de tal forma que el límite de esta primera componente sea L1, el límite de esta segunda componente es L2, el límite de esta tercera componente es L sub 3 y así consecutivamente hasta la función a la componente mésima, su límite, ¿quién va a ser? LM. Si esto sucede, entonces el límite de f de r cuando r tiende a r sub 0 va a ser igual a L si y solo si el límite de cada componente de la función cuando r tiende a r sub 0 es igual a el límite LI
para toda I que toma valores de 1 hasta ¿dónde? Hasta n. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ninguna. No. Ok, demostración muy rápidamente. Si tenemos que el límite de la función f de r cuando r tiende a r sub 0 es igual a L, entonces de acuerdo con la definición que nosotros también ya habíamos revisado anteriormente, para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre la función y el límite es menor que ¿quién? Que epsilon. Pero esto se va a dar siempre y cuando la distancia entre el punto R y R sub 0 se encuentre entre 0 y delta y R pertenezca al dominio. Entonces, por otra parte, nosotros tenemos que la distancia entre la función y el límite va a ser la distancia para cada componente. F1 menos L1, F2 menos L2 y así hasta la componente mésima Fm menos Lm, siempre y cuando se tenga para cada componente lo siguiente, que la distancia de Fi menos Li sea menor que ¿qué? Esta es para una sola componente. En comparación de la distancia para la función total, claro que cada componente o la distancia de cada componente va a ser menor que la distancia total y por lo tanto esto va a ser menor que ¿quién? Que epsilon. Si esto es cierto, entonces ¿qué vamos a tener? Que esto se va a satisfacer siempre y cuando la distancia de R menos R sub 0 se encuentre entre 0 y delta. Por lo tanto, que acaban de demostrar, dado que se cumple que para cada componente es menor que epsilon, en particular, entonces, el límite de esa componente Fi cuando R tiende a R sub 0 es igual a Li. Recíprocamente, si nosotros tenemos que el límite de esa componente Li es igual a Li, entonces para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia de Fi menos Li va a ser menor que ¿quién? Que ese epsilon, pero era dividido sobre m, siempre y cuando la distancia entre R y R sub 0 se encuentre entre 0 y delta. Y utilizando en este caso la desigualdad del triángulo, vamos a tener lo siguiente, que esta distancia para cada componente, observen aquí aparece valor absoluto, va a ser menor o igual que la suma de la distancia de cada una de las componentes. Pero dado que cada una de estas equidistan epsilon sobre m, al sumarlas vamos a tener epsilon sobre m más epsilon sobre m. Esto va a ser menor que epsilon. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Por consiguiente, gracias, el límite de la función f de r cuando r tiende a r sub 0 es igual a L. Ok, entonces nosotros ya podemos utilizar este teorema y vamos a utilizar las siguientes propiedades. En resumen, el teorema nos dice que el límite de una función vectorial es el límite de cada una de sus componentes. ¿Ok, chicos? Sí. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las propiedades? Las propiedades son semejantes a lo que ustedes ya habían revisado en las funciones escalares. La primera propiedad, rapidísimo, nos dice que vamos a considerar dos funciones vectoriales, f y g. Ambas van del subespacio m-dimensional al espacio, del espacio n-dimensional al espacio m-dimensional. Pero también vamos a considerar que el límite para cada una de estas funciones existe. Y más aún, que el límite de f de r cuando r tiende a r sub 0 es igual al vector a, y el límite de g de r cuando r tiende a r sub 0 es igual a b. Entonces, primera afirmación. Si el límite de a existe, es decir, si el límite de la función f de r existe, entonces este límite, ¿qué tiene que ser? Único. Segunda afirmación, muy parecido a lo que ustedes veían, el límite de una constante por la función f de r más g de r va a ser igual a la suma de los límites
multiplicando el primer límite por la constante. Esta propiedad normalmente en la literatura se le conoce como propiedad de linealidad, ¿ok? El límite de una suma es la suma de los límites y como aparece la constante queda como un múltiplo. Tercera propiedad. Dado que estamos hablando de vectores, nosotros sabemos que en los vectores hay dos tipos de producto. Primer producto, producto punto. Segundo producto, producto cruz. Recordemos que al producto punto normalmente lo conocemos como el producto escalar y al producto cruz se le conoce como producto vectorial. Tanto el inciso 3 como el inciso 4 nos dice que el límite de un producto punto es el producto de los límites, es decir... No. ¿No? Okay. Perdón. Ok. Entonces, nosotros vamos a tener que el límite de un producto punto es el producto punto de los límites de cada una de las funciones. Cuarta propiedad. El límite de un producto cruz de dos funciones vectoriales es igual a ¿qué? Al producto cruz de los límites. Y quinta propiedad. Si ustedes tienen el valor absoluto o la norma de una función vectorial y quieren calcular el límite, entonces eso va a ser igual a ¿qué? A la norma del límite de la función vectorial, ¿ok? ¿Duda de lo que nos quiere decir este teorema, chicos? ¿Chicos? ¿Están conmigo? Sí, aquí estamos. ¿Duda No hay de duda. esto? ¿No? No. Muy bien, gracias. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos, justamente donde estos teoremas se van a aplicar. Entonces, el primer ejemplo que nos dice, chicos, calcular el límite de esta función vectorial de variable escalar. ¿Cuándo qué? Cuando te tiende a ¿dónde? A 1. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el teorema anterior, que nos dice que el límite de una función vectorial, ya sea de variable escalar o vectorial, es igual al límite de cada una de sus componentes, ¿cierto o no, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? El límite de esta función f de t de variable escalar va a ser el límite de la primera componente menos el límite de la segunda componente más el límite de la tercera componente cuando te tiende ¿a dónde? A 1. Calcula el límite de la primera componente, que es el límite de pi medios de t sobre t. Pregunta para todos. ¿Es cierto que este límite es igual a 1? Sí. ¿Por qué? El seno de pi medios es 1, ¿no? Y nada más queda 1 sobre, bueno, t sobre t, ¿no? Compañero, usted tiene el producto de seno de pi medios por t. Es decir, el argumento de seno no es t, sino pi medios. Y dice su compañero, pero seno de pi medios, ¿cuánto vale? 1. Entonces nos queda t sobre t, que es 1. Y entonces el límite de seno de pi medios, ya no queda la variable. Cuando t tiende a 1 es lo mismo que seno de pi medios, que es 1. Gracias, Luis. Muy bien. Ahora, para el segundo límite, que es menos el límite, cuando t tiende a 1 de t cuadrada menos 1 sobre 1 menos t, ¿por qué vale 2, chicos? Muy bien. Por lo que este límite, cuando ustedes reducen por diferencia de cuadrados, este límite me queda t más 1 y eso vale 2 cuando t tiende a 1. Tercer límite, que es el límite de la tercera componente de nuestro vector. El límite de e a la menos 1 sobre t menos 1 cuando t tiende a 1. ¿Por qué yo me atrevo a decir que ese límite es igual a 0? Vamos a comenzar a resolverlo.
En este caso tenemos el límite de e a la menos 1 sobre t menos 1, valor absoluto, cuando t tiende a 1. Voy a compartir pizarra para que lo resolvamos. Este límite, observen lo siguiente, cuando t tiende a 1, es e a la menos 1 sobre valor absoluto de t menos 1. Pero por ser valor absoluto, ustedes recuerden que el valor absoluto de t menos 1 va a ser igual a ¿quién? A menos t menos 1 cuando t menos 1 es menor que 0. Y vale t menos 1 cuando t menos 1 es mayor o igual que 0. O lo que equivale a tener, se despejo a la t y es para t menores que ¿quién? Que 1. Y si despejo de aquí a la t, también voy a tener t's mayores iguales que 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo que nosotros tenemos límites laterales. Límites cuando se acercan a 1 por la izquierda y el límite lateral cuando se acercan a 1 por la derecha. Cuando ustedes tienen eso, entonces este límite se tiene que resolver por límites laterales. Nos quedaría el límite de e a la menos 1 sobre valor absoluto, pero para t tendiendo a 1 por la izquierda, esto me da menos t menos 1, ¿verdad, chicos? Es decir, t toma valores menores que 1, pero para t menores que 1, ¿qué valores pueden tomar ahí? No sé, 0.5, 0.9, 0.8. Y si se dan cuenta, este límite, ¿hacia dónde va a tender? Hacia e a la menos 1 sobre, al final esto va a tender a 0, ¿cierto o no? Pero este 0, no sé si ustedes lo recuerden, se dice va a tender a 0, pero a través de los positivos. Pero con este menos que tenemos aquí y con el menos que tenemos allá, esto al final, perdón, menos, ¿sí va a tender a través de los positivos? No, a través de los negativos. Y con este menos, entonces este se va a volver positivo. Y este límite de 1 sobre 0, no sé si lo recuerden, tendía a e y con este negativo a la menos infinito. ¿Eso ya se les hace conocido, chicos, o todavía no? No, profesora. Ok, no se preocupe, pero a ver, con esto que les estoy explicando, ¿sí les quedó claro? ¿No? Un poquito. Un poquito. Ok. Cuando toman el límite de a la menos infinito por gráfica, se van a dar cuenta que este va a tender ¿a dónde? A 0. ¿Ok? Pero este solo es el límite por la izquierda. Por la derecha van a tener lo mismo. Que observamos. La gráfica de la función exponencial, ¿hacia dónde se va acercando, chicos? A 0. A 0. Este es el argumento del por qué. Bueno, de hecho, solamente es el argumento geométrico. Si ustedes quieren demostrar esto, estrictamente lo que tendríamos que hacer es hacerlo a través de la definición del límite. Pero ahorita, con esta forma geométrica, sí se ve de la figura, bueno, a partir de la gráfica, como si yo tomo el límite del exponencial cuando tiende el argumento a menos infinito, el exponencial tiende a 0. Chicos. Sí, pero Yo creo que ya no me están escuchando. Muy bien. Entonces, dado que esto es cierto, lo que nos afirma justamente el autor, permítanme, el autor es válido, ¿cierto o no? ¿Qué nos afirma? Que el límite de e a la menos 1 sobre t menos 1 cuando t tiende a 1, ¿cuánto vale? 0. Ya sea que ustedes se acerquen por la izquierda o por la derecha de ¿quién? De 1. Al final es el límite hacia dónde va a tender. Hacia 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos?
Por lo tanto, gracias. Para esta función vectorial, nuevamente recordemos, función vectorial de variable escalar, su límite, de acuerdo al teorema, va a ser el límite de cada componente. La componente yésima tiene el valor de 1, por lo tanto queda solamente la componente yésima. El límite de la segunda componente vale 2, por lo tanto esta segunda componente sería 2j. Y finalmente, el límite de la tercera componente vale 0, y dado que vale 0 ya no aparece su componente. Y ustedes acaban de calcular el límite de una función vectorial de variable escalar. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. Muy bien. No. En este problema que les voy a compartir a continuación, nos dice que comprobemos a través de las siguientes dos funciones f y g que el límite de un producto cruz es el producto cruz de los límites. No lo voy a hacer, chicos. Ustedes se lo van a llevar de tarea. Lo único que van a hacer es reescribir este problema, ¿ok? No se preocupen, aquí viene explicado. Espero que no les cause mucho conflicto en cuestiones algebraico. Si les causa conflicto, ya saben que me pueden localizar en mi correo, me mandan un correo y lo verificamos entre nosotros, ¿ok? Me voy a saltar esta parte. Creo que se están dando cuenta que esta parte de límites es muy parecido a lo que nosotros veíamos para funciones escalares, salvo que en particular para estas funciones vectoriales que vamos a tener, lo siguiente, que en las funciones vectoriales aparecen dos productos, el producto punto o producto escalar y el producto cruz o producto vectorial. Veamos otro ejemplo. Este problema nos solicita calcular el límite de ¿quién? De la función vectorial f de r. ¿Para quién? Para, en este caso, esta función vectorial que depende de dos variables x y y está definida como x arco tangente de xy, componente yésima, más logaritmo x sobre y, componente jésima, más x cuadrada menos 2xy más y cuadrada sobre x cuadrada y menos y cúbica, componente késima. Y específicamente nos pide que, en este caso, x y a dónde van a tender al punto R sub 0 que tiene componentes 1,1. De acuerdo al teorema que nosotros revisamos, el límite de esta función vectorial va a ser el límite de cada una de las componentes. Obsérvese, no se pierda de vista que cada una de estas componentes es una función de las escalares que nosotros revisamos en el primer parcial, ¿verdad? ¿Ya lo notaron? Entonces, si aparece cualquier tipo de indefinición, tenemos que utilizar todas las técnicas que nosotros ya revisamos. Muy bien. Dado que x y y tienden a 1,1, calculamos el primer límite. Esto sería el límite de x, que tiende a 1, que es 1, por el límite de arco tangente de 1 por 1. El límite de x es 1 y el límite de arco tangente sería arco tangente de 1. ¿Pero cuánto vale arco tangente de 1? Pi cuartos, ¿verdad, chicos? Por lo tanto, nosotros tenemos que el límite de esta función vale pi cuartos. Vamos con el límite de la segunda componente. El límite de logaritmo de x sobre y cuando x y y tienden a 1. Lo que nos quedaría como el límite de 1, pero nosotros sabemos que el límite de logaritmo de 1 es igual a ¿cuánto? A 0. Tercer límite. El límite de x cuadrada menos 2xy más y cuadrada sobre x cuadrada y menos y cúbica cuando x y y tienden ¿a dónde? A 1,1. Observamos que el numerador es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos?
Por lo tanto, ok, nos quedaría x más y elevado al cuadrado. En el numerador, perdón, x menos y elevado al cuadrado en el numerador. Y en el denominador, observen lo siguiente. Se puede factorizar una y acabo de observar un error. Cuando ustedes factorizan una y, les quedaría, ¿qué cosa? X cuadrada menos y cúbica. ¿Sí están de acuerdo, chicos? ¿No sería menos Sería y cuadrada? cuadrada, Que entonces. sacó una y. Ah, ok. Factoriza entonces menos y cuadrada. Pero no pueden factorizar y cuadrada, chicos. Porque en el denominador Sí está. Es que si sacamos la y, tenemos y cúbica. de valer 0. Entonces, si lo realizamos paso a pasito, tendríamos originalmente que el límite de XY cuando tiende a 1,1 de quién? De x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. Sobre, yo les decía, aquí aparece x cuadrada y menos y cúbica. Ahora, observemos que en el numerador, x cuadrada menos 2xy más y cuadrada es un trinomio cuadrado perfecto que se puede expresar como x menos y al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora veamos el denominador. El denominador que tenemos x cuadrada y menos y cúbica, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo? Factoriza a y, que era lo que yo les decía. Al factorizar a y nos queda x cuadrada menos y cúbica. Y cuadrada. En el denominador tengo una diferencia de cuadrados, entonces desde aquí lo voy a manejar. Como tengo una diferencia de cuadrados, entonces, ¿qué voy a obtener? X por y, perdón, y por x menos y por x más y. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Profesora. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Voy a borrar de aquí mismo toda esta expresión y obsérvese, en el numerador entonces únicamente me quedaría x menos y. Y en el denominador únicamente me quedaría ¿quién? X más Y. Y también les quedaría. Y. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, aunque el denominador es diferente de 0, nosotros observamos lo siguiente. Observamos que el numerador ¿a dónde va a tender, chicos? A 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Este tiende a 0 sobre, tienen 1 más 2, sería 2, y esta al final va a tender a 0. Tal cual el autor lo hizo, nada más que, no sé, al final creo que no puso un término, sí lo, bueno, no sé. Pero llegamos al mismo resultado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. Muy bien. Sí, lo que no teníamos. Muy bien, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Dado que para esta función vectorial de variable vectorial tuvimos que la tercera componente y la segunda componente fueron 0, entonces el límite de mi función vectorial de variable vectorial cuando tiendan x y y a 1,1, ¿dónde va a tender? A pi cuartos con únicamente la componente iésima. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a estudiar la continuidad rapidísimo a vuelo de pájaro y nos dice lo siguiente, definición. Consideremos una función que va del espacio n-dimensional al espacio m-dimensional y se dice que f va a ser continua en un punto r subíndice 0 que pertenece a Rn, si y solo si, ¿qué pasa? El límite de la función
cuando R tiende a R sub 0 va a ser igual a la función evaluada ¿en dónde? En R sub 0. Y esto se parece mucho a lo que nosotros ya habíamos visto previamente, ¿cierto o no, chicos? Aquí el autor hace una equivalencia considerando que va a llamar a delta de R la distancia que existe entre R y R sub 0. Entonces dice, esto que acabamos de decir equivale a que yo diga que el límite de delta de F es igual a 0 si delta de R tiende a 0. O bien el límite del valor absoluto de delta de F cuando delta de R tiende a 0 es igual a 0. ¿Dónde? Él dice que delta de F, ¿quién va a ser? F menos F de R sub 0 y delta de R, ¿quién va a ser? R menos R sub 0. Si se dan cuenta, la definición que acabo de decir es equivalente a la que vimos en el inciso pasado. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. Profesora. Ah, qué padre que no tengan dudas, porque vamos a pasar rápidamente a la derivada. En el caso de la derivada y la diferenciación de funciones vectoriales de forma general, es muy similar de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver. Obsérvese, por definición, vamos a tener que si nosotros tenemos una función de variable escalar que va de el espacio R a Rm, entonces la derivada va a quedar definida como la derivada en una sola variable, puesto que su única variable es el parámetro t, y va a ser el límite de la función incrementada menos la función original sobre el incremento en t. El límite cuando delta de t tiende a ¿dónde? A 0. Y esta derivada va a ser válida siempre y cuando el límite exista. Ahora vamos a definir la derivada parcial para funciones vectoriales de variable vectorial. Yo tengo una función f. Esta función va a ir del espacio n-dimensional al espacio m-dimensional. Entonces, esta función vectorial va a tener n componentes en sus variables independientes y m componentes de la misma función porque va a Rm. Entonces, van a existir las derivadas. Las derivadas para cada una de las componentes de mi vector, x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice n. R tiene cada una de estas componentes. Entonces, cada una de estas derivadas parciales va a quedar definida como la derivada parcial de f respecto de x subíndice y, el límite de la función incrementada únicamente ¿dónde? En la variable donde cambia justamente quién. O dónde estoy derivando respecto de esa variable. Menos la función original sobre el incremento en la variable. Y siempre y cuando el límite exista, yo ya puedo calcular la derivada parcial de mi función vectorial de variable vectorial. Teorema. Sea f una función vectorial de variable escalar definida como esta función que tiene componentes, m componentes, y únicamente depende del parámetro t. Entonces, la derivada de esta función vectorial de variable escalar va a ser la derivada de cada una de las componentes. Segunda parte de este mismo teorema. Si yo tengo una función vectorial de variable vectorial definida como la función vectorial con m componentes, entonces la derivada parcial de esta función vectorial respecto de la variable xy va a ser igual a la derivada parcial de cada una de las componentes respecto de la variable xy. La demostración no la vamos a revisar. Ejemplo 1. Calcular la derivada, la primera y la segunda derivadas de las siguientes funciones. En el caso de este primer ejemplo, obsérvese que nosotros tenemos una función vectorial de variable escalar. ¿Qué me dice el teorema? La primera parte del teorema anterior. Me dice que la derivada de esa función vectorial va a ser la derivada de cada una de sus componentes. Entonces derivo. Como tengo aquí en la primera componente un producto, tengo que derivar por regla del producto.
Entonces es la derivada de t, la derivada de t respecto de t me queda logaritmo de t, que es esto, más t intacto por la derivada del logaritmo natural respecto de t. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de t respecto de t, chicos? Nuevamente, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo natural de t respecto de t? Que nosotros tenemos, me va a quedar t sobre t, pero t sobre t, ¿cuánto vale? 1. Y es por eso que aquí el autor pone 1 más logaritmo de t componentillésima. ¿Todos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cuánto vale la derivada de la segunda componente respecto de t? La derivada de coseno de t respecto de t, ¿vale? Menos seno de t. Y finalmente, la derivada de arco tangente cuadrado de t de respecto de t, ¿cuánto vale? Recordemos que por ser una función compuesta, primero a quién derivo, chicos, al cuadrado. Entonces la derivada, ¿sí están de acuerdo conmigo en esto que les estoy diciendo, chicos? Sí. Sí. Sí, profesora. Empezamos. La derivada de la función de arco tangente cuadrado, ¿cuánto vale? Primero derivo a la función arco tangente. La derivada de la función arco tangente, ¿cuánto vale? 1 sobre 1 más el argumento del arco tangente al cuadrado, pero su argumento, ¿cuánto vale? De cuadrada elevado al cuadrado de a la cuarta. Por, ahora se aplicó regla de la cadena, por la derivada de t cuadrada, que ¿cuánto vale? 2t. Por eso su derivada se aparece así. Ahora derivemos a segundo orden. La derivada de la constante 1 vale 0. La derivada del logaritmo de t vale 1 sobre t, componentillésima. La derivada de seno es coseno con el menos coseno de t, componente jésima. Y finalmente, esta la voy a derivar por la regla del cociente. La derivada de 2t respecto de t me da 2, multiplicada por ¿quién? Por 1 más t a la cuarta, menos 2t que multiplica ¿a quién, chicos? A la derivada del denominador. Pero la derivada del denominador respecto de t, ¿cuánto vale? 4 veces t cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesora. Y todo dividido sobre t a la cuarta más 1 elevado al cuadrado. Al reducir términos les debe de dar eso que tiene justamente ahí el autor, 2 por 3 veces t a la cuarta menos 1, ¿ok? Ahora bien, finalmente, calcular las derivadas parciales respecto de x, de y la derivada mixta en xy de la siguiente función vectorial de variable vectorial. Ustedes tienen la función f de xy igual a e a la xy, componentillésima, más x, logaritmo natural de y, componente jésima, más seno de xy, componente késima. Hay que calcular las derivadas parciales respecto de x, de y, y las derivadas a segundo orden mixta. La primera derivada, la derivada de esta función respecto de x, ¿cuánto vale? Lo que dice aquí el autor es una función compuesta. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento. La derivada del argumento respecto de x, ¿cuánto vale? Y. Por lo que tenemos y e a la xy. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Para derivar a la segunda componente respecto de x, observamos que el logaritmo de y es una constante y únicamente derivamos a x respecto de x y nos queda logaritmo de y. Para la tercera componente es igual por función compuesta. Recordamos que la derivada de seno, ¿cuánto vale? Coseno. Por lo que nos queda coseno de xy por la derivada del argumento respecto de ¿quién? De x, que ¿quién es? Y. Derivamos respecto de, ahora de y a toda esta función.
Derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento respecto de y. Nos queda x e a la xy. Derivada de la segunda componente, ahora x es una constante y la derivada del logaritmo respecto de y es 1 sobre y, por lo que nos queda x sobre y componente jésima. Ahora, la derivada del seno es coseno de xy, la derivada del argumento respecto de y es x coseno de xy. Y se les queda de tarea comprobar que la derivada mixta les da este resultado. ¿Ok? Muy bien. Ya para finalizar, solo vamos a ver qué nos dice el siguiente teorema y va con relación a las propiedades de las derivadas para funciones vectoriales de variable vectorial. Consideremos a las funciones f y g, funciones vectoriales de variable vectorial que van del subespacio n-dimensional a subespacio m-dimensional, que son derivables respecto de las componentes del vector R, que tiene componentes x subíndice 1, x subíndice 2, hasta x subíndice m. Entonces, ¿qué nos dice? Primer inciso, que la derivada parcial respecto de xy de la suma de k veces f más g va a ser igual a ¿qué? A la suma de las derivadas multiplicada la primera componente por la constante k, donde k es una constante que pertenece a los reales. Segundo inciso, que la derivada parcial de un producto punto respecto de xy va a ser parecido a la regla del producto, pero tenemos funciones vectoriales. Entonces van a aparecer productos puntos. A la derivada de la primera componente respecto de xy, producto punto con g, más la primera componente que es f, producto punto con la derivada parcial de la función g respecto de xy. Ahora, tercer inciso, también es por regla del producto, pero ahora es regla del producto cruz. ¿Ok, chicos? Y me dice que la derivada parcial de f cruz g va a ser igual al producto cruz de la derivada parcial de f respecto de xy con g, más el producto cruz de la función f con la derivada parcial de g respecto de xy. No hay que perder de vista que para que se pueda realizar este producto cruz, aquí y debe de tener un valor mínimo de ¿cuánto? De 3. ¿Ok? Muy bien, chicos.